Ya en esa opción, ¿no es cierto?, se sacó una ley ya para poder incentivar la energía renovable, la cual fue bastante bien recibida, ¿no es cierto? Y hoy en día, al año 2020-2021, se superó la meta ya para el año 2025, o sea, con 5 años de anticipación, se superó esa meta. ¿Ya? Y de hecho hemos sido punteros a nivel internacional, ya como uno de los países más destacados en la implementación de las energías renovables en el país. Estamos hablando proporcionalmente, porque obviamente China ha instalado muchísimo más que nosotros, pero proporcionalmente en Chile se ha instalado más todavía. ¿Ya? No en cuanto a cantidad de gigas, sino que en la proporción del país. ¿Ya? También terminamos viendo la comparación de la... Permiso, ¿me permiten? Porque me siento un poco ahogado. En cuanto a la proporción de el costo nivelado de la energía, cuánto significa el valor a final del periodo de todo el año, el periodo de funcionamiento de la central, si hacemos un costo nivelado entre lo que costó la instalación y costó la mantención y el combustible al cabo del periodo de tiempo donde estuvo funcionando, ya dividido por la energía que funcionó, ya vemos que, o vimos en realidad, que el viento y el sol son dos de la energía que en este momento está siendo mucho más barato. Le seguía el gas y como cuarto lugar era la geotermia. Mucho más arriba está el cobre, el carbón. ¿Ya? Por lo tanto, el carbón hoy día no es alternativa, no es una energía rentable económicamente. ¿Ya? Así que la lista de asistencia y la otra la lista por el tema de... ¿Ya? Así que eso es un poco lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Hoy día nos vamos a empezar a meter en lo que es la energía solar fotovoltaica. La vamos a dividir en dos, la parte fotovoltaica y la parte de concentración solar. Me voy a dedicar un poco más a la parte fotovoltaica, que es algo en la cual ustedes podrían llegar a encontrarse, para que aprendan al menos a hacer un diseño y una estimación de la cantidad de paneles, inversores, etcétera, que requieran para una instalación hogareña. Ya no nos vamos a enfocar en una instalación comercial, sino que para una casa, que es lo que les puede tocar un poco a ustedes. Ustedes nos van a hacer un proyecto de varios megawatts, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar a eso. ¿Ya? Así que vamos a partir un poco dando los conceptos, hablando un poco de lo que es la energía que nos proviene del sol. Entonces vamos a identificar esos conceptos de irradiancia y radiación, que son palabras que se parecen mucho, pero tienen dos significados distintos. Se entiende por radiación global, los factores que intervienen en la radiación solar, ¿no es cierto?, y los instrumentos de medición que se utilizan para medir, ¿no es cierto?, la radiación. ¿Ya? Entonces, del sol nosotros tenemos varios tipos de energía. ¿Ya? El sol es nuestro gran dador de energía, y por un lado tenemos la energía que son renovables, pero en periodo de muchos años, ya en cuanto miles o millones de años, que son energías que se acumulan y que la Tierra los procesa con el tiempo, que sería el carbón, el petróleo, ¿no es cierto?, y el gas, que son procesos de miles de años que se producen, ¿ya? Y por otro lado tenemos la energía solar que nos entrega hoy en día, que la consideramos renovable, y el sol nos genera 4 tipos de energía, que es la fotosíntesis, por lo cual tenemos asociado la biomasa, la luz directa, en la cual la podemos componer ya sea la energía solar fotovoltaica o solar de concentración,
el calor que se entrega al agua, lo cual se produce la evaporación, ¿no es cierto? Y con la evaporación salen las nubes, ¿no es cierto? Se sigue todo el ciclo del agua, en la cual el agua llega a una cierta altura y aprovechamos la energía potencial del agua al hacerla caer, ¿no es cierto?, para generar energía. Y el otro, el calentamiento de las masas de aire, ya en la cual se genera un movimiento que llamamos viento, ¿no es cierto?, y ese viento lo aprovechamos. Entonces, del sol tenemos todos estos distintos tipos de energía que podemos aprovechar. O sea, el sol realmente es nuestra estrella, digamos, es la gran generadora de energía que nosotros tenemos que aprovechar, ya, de extraer. Entonces, para ello tenemos que entender cómo se produce la radiación del sol, cuáles son sus características. ¿Ya? ¿Alguien sabe un poco de los procesos que hay en el sol? Tiene que ver la combustión de hidrógeno principalmente. ¿Ya? Efectivamente, se produce en el sol, se produce la fusión. Tenemos una gran cantidad de hidrógeno, miles de toneladas de hidrógeno, ¿no es cierto?, que están producto de la gravedad, una gran presión interna que están chocando entre ellas, y realmente en algunos de los choques se provoca una fusión en la cual las dos moléculas de hidrógeno se funden, ya se fusionan en una molécula de helio. Pero la molécula de helio tiene la particularidad de tener menos energía que las dos moléculas de hidrógeno por separado. Por lo tanto, junto con la molécula de helio se produce una liberación de energía hacia el exterior, ¿ya? Y ese es el proceso en el cual se genera, ¿no es cierto?, toda esta cantidad de energía que emana del Sol. Y al interior del Sol tenemos temperaturas que pueden alcanzar los 15 millones de grados Celsius, o más quizás, ¿ya? Pero en la parte externa, en la corona del Sol que nosotros vemos, ya la temperatura externa del Sol son de alrededor de los 6.000 grados Kelvin, ¿ya? Así que y de esa temperatura es la generación de los rayos electromagnéticos que abarcan desde los infrarrojos, por un lado, que son los más de longitudes de onda más grandes o frecuencias menores, hasta los ultravioletas, que son longitudes de onda más pequeñas, obviamente las frecuencias más grandes, ¿ya? Y lo otro, emite estas ondas electromagnéticas en un amplio espectro, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Lo tomas en una sola dirección o en todas las direcciones? ¿Cómo es? ¿Cómo emana la energía del Sol? En todas las direcciones. No es puntual, salvo algunos hechos que son, ¿no es cierto?, algunas llamaradas, algunas lenguas de fuego que se producen de vez en cuando, pero en términos generales el Sol emana en todas las direcciones en forma más o menos igual, ¿ya? Es como una esfera. O sea, por lo tanto, nosotros, para poder calcular cuánta energía nos entrega o cuánta energía nos llega, tenemos que ver el tamaño de la esfera a la altura que está la Tierra, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Profe, entiendo entonces que por decirlo vulgarmente, un saco de papas lleno de moléculas de hidrógeno que se juntan y forman una molécula de helio con menos energía, y esa energía, como no se puede perder, se va hacia la Tierra. Se libera en todas las direcciones. Ya, pero esas moléculas de hidrógeno son finitas, no es infinito. Sí. Solamente que están bajo mucha presión. Hay una cantidad finita de moléculas de hidrógeno, ya, por eso que adelante se dice que en algún momento cuando se acabe el hidrógeno, ya va a provocarse lo que se llama un proceso que se llama supernova, ya que sucede no necesariamente cuando muere, ya, porque la muerte, digamos, se podría decir después, cuando cambia de estado, porque resulta que al terminarse el combustible de hidrógeno, ya, lo que hay harto es helio, ya, pero el helio no se alcanza a retener en esa misma presión interna que hay,
Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir una expansión del tamaño del Sol, ¿ya? Y va a llegar a la altura más o menos de la Tierra, se crea una expansión, ¿ya? Y ese va a ser el nuevo punto de equilibrio. Y después van a chocar las moléculas de helio para formar moléculas de carbono. Con la molécula de carbono, ¿ya? Y se van a empezar a estrellar hasta que se acaben las moléculas de helio, y ahí se va a provocar una implosión. ¿Ya? Y ahí podríamos decir que ya es la muerte de la estrella. Pero anteriormente, como claro, entrega menos energía, pero en más volumen, hay creciendo un juego parejo. Claro, por eso que tiene que crecer, para poder equilibrar. Pero igual es por sacar. Ya, pero en el momento de la explosión, ya se genera una cantidad de energía enorme cuando se acaba y se cambia el proceso, y por eso se llama una supernova, porque por momento se libera una gran cantidad de energía en todas las direcciones, obviamente, y esa supernova, digamos, que sucede en ese momento de cambio de estado, podemos ver incluso supernovas de otras galaxias. Nos llega entonces, esa es una explosión muy, muy grande, que si tenemos una estrella que pasa de estado a supernova, muy cerca de nosotros, muy cerca galaxias, tenemos el riesgo de fallecer como especie, porque la cantidad de rayos que son perjudiciales para nuestra salud, que emanan la explosión de una supernova, es mucho. ¿Ya? Así que ojalá que nunca tengamos la explosión de una supernova, de una estrella muy cercana, porque si no nos aniquila. ¿No se ha calculado entre esos cálculos de Navarro cuánto es el tiempo de vida del Sol? Sí, nos quedan alrededor de 4.000 a 5.000 millones de años más. O sea, alcanzamos a mediana edad. El Sol está como a media edad. O sea, la mitad de su ciclo. Tiene entre 4 o 5.000 años y le quedan otros 4 o 5.000 años más de vida. ¿Ya? Así que yo creo que de aquí a 4.500 millones de años más, no sé si nos encontremos, ya seremos más que polvo, o sea, a esa altura quizás. ¿Cuántas placas tectónicas se hayan movido? ¿No es cierto? Para ese tiempo. La lista. Está circulando las dos listas. ¿Ya? Estábamos hablando de la estrella. El cambio de helio a carbón, ya se provoca una implosión. Ya, y dependiendo del tamaño de la estrella, en nuestro caso una estrella pequeña, va a quedar con lo que se llama astronómicamente como una enana blanca. Es una enana que es del tamaño más o menos de la Tierra, ya convertida como una estrella de diamante. O sea, imagínate un diamante del tamaño de la Tierra, más o menos. Eso es por el tamaño. Si el Sol tuviera más masa, se provoca una implosión mayor y termina como una estrella de neutrones. Y si la masa fuera mayor aún y que la implosión no es retenida por las fuerzas de gravedad, se genera lo que en física se llama un hoyo negro. ¿Ya? Pero en nuestro caso va a quedar como una enana blanca. No, por el tamaño del Sol es pequeño. Nuestra estrella no es una estrella muy grande. De hecho, hay unas estrellas que creo que llegan a la órbita de Urano, si no me equivoco, una de las estrellas que es como 2.000 veces más grande que el Sol, realmente gigantesca. Entonces, el concepto del Sol y una estrella, eso lo sabemos todos. Gigante, más grande, pero las estrellas que vemos todos los días en la Tierra es el mismo concepto, igual son moléculas de hidrógeno, solo que están más lejos. Están más lejos. O sea, es que puede ser de hidrógeno, o helio. Ya, puede que esté en su etapa más. Depende en la etapa en que esté. Y cuando uno ve una estrella que se muere, porque ya.
Claro, es que el momento, aparte, digamos que es el proceso normal de vida, pero el momento de la gran explosión que se produce, no solamente se produce carbono o helio, sino que también se producen otros materiales. Todo el resto de los materiales se producen en ese momento de la explosión de las estrellas, esa, entre comillas, muerte de las estrellas, es una producción enorme de distintos materiales, ¿ya?, que se generan. Entonces ahí se genera todo el espectro de elementos que tenemos hoy en día, ¿ya? Sí, muy probablemente nuestra estrella se haya generado con la muerte de otras estrellas circundantes, ¿ya?, y que se fue juntando después material hasta formar esta gran bola de hidrógeno, ¿ya?, que entró en fusión, ¿ya? Pero eso fue hace 4.000 a 5.000 millones de años atrás, ¿ya? No soy tan viejo para decir cómo fue, ¿ya? Un dato importante es la temperatura superficial del Sol, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos da el espectro de radiación, sobre todo el espectro visible, lo que nosotros llamamos luz. Vamos a ver más adelante el espectro de radiación del Sol y por qué hay algunas ampolletas que llaman luz día, luz fría, etc. ¿Ya? Aquí tenemos el espectro de radiación del Sol. Como ven, tenemos desde menos de los 250 nanómetros, o sea, aquí tenemos ultravioleta y hacia acá están los rayos X. Hay rayos X del Sol, sí hay, pero muy poco, ya, porque se acerca a cero. Y por acá tenemos los rayos infrarrojos, ¿ya? Este es el espectro de radiación fuera de la atmósfera, ¿ya? Porque cuando entra en la atmósfera tenemos algunas absorciones que vamos a ver. Como pueden apreciar, el rango principal de generación de onda electromagnética está entre los 350 hasta los 700. Este rango que está aquí es lo que nosotros llamamos luz visible, ¿sí? Desde los 350 hasta los 700 nanómetros. Esto está en nanómetros. Este rango, esta longitud de onda, nosotros lo llamamos luz. Desde aquí hacia acá, ¿cómo lo llamamos? No, pero ¿cómo lo llamamos coloquialmente? ¿Cierto es luz? ¿Oscuridad? No. Ya, lo llamamos coloquialmente. Luz fría. No. O sea, aparte del sol, aparte de la luz del sol, ¿qué sientes? Calor. O sea, aquí tenemos calor. Ya, y aquí esta parte son los ultravioleta, que es la parte que a nosotros nos quema la piel. ¿Ya? Entonces, como ven, no es una radiación única, uniforme, sino que está concentrada en unos determinados rangos. En línea negra, ustedes ven la radiación de un cuerpo ideal en la parte de física, que tiene una temperatura de alrededor de 5.525 grados Kelvin. ¿Ya? Eso para los físicos, ¿qué significa? Significa que considera un cuerpo negro, entre comillas, un cuerpo ideal, que tiene una temperatura de esos 5.000 grados. Y en esas condiciones, ese cuerpo ideal, la radiación debiera ser esta línea que está en negro. ¿Ya? Entonces, buenas noches. ¿Ya? Esto es importante porque en base a esa cuerpo ideal ya se estima cuánta es la energía que nos llega del Sol. ¿Ya?
Bueno, entonces vamos con algunos conceptos para dejar claro. Primero, el primer concepto que vamos a aclarar es la irradiancia. Irradiancia es la potencia por metro cuadrado. Irradiancia, potencia por metro cuadrado. Es decir, watt por metro cuadrado. ¿Ya? Potencia. Potencia por metro cuadrado. Eso es lo que es la irradiancia. ¿Ya? Ya, en el símbolo internacional, en radiometría, lo especifican como E. Después, el segundo término. Perdón, disculpe, la irradiancia, la letra es la E. La E. El símbolo internacional. Después, y aquí nos vamos a llevar a una confusión por los nombres, ya, es la irradiación. ¿Qué es la irradiación? Es la energía por unidad de superficie en un tiempo determinado. ¿Ya? Es decir, energía, en caso de la parte eléctrica, estamos hablando kilowatt hora o megawatt hora por metro cuadrado por un periodo de tiempo, ya sea día, mes o año. ¿Ya? Pero estamos hablando aquí de energía. Entonces, ¿cuál es la relación entre irradiancia e irradiación? ¿Cuál es la definición de energía? Aquí es igual a energía. Esto es potencia por tiempo. ¿Ah? La energía es potencia por tiempo. Por lo tanto, por algo tengo potencia watt por hora. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo watt hora, estoy hablando de energía. Si tengo solo watt, es potencia. Watt hora, energía. Entonces, irradiación es energía por unidad de superficie en un periodo de tiempo dado. ¿Ya? Y en radiometría lo utilizan como símbolo G. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Bueno, es la integral de la irradiancia en un periodo de tiempo. Eso sería matemático. No se preocupen, no se lo voy a preguntar. Es más que nada entender el concepto. ¿Ya? Dado que la energía, ¿no es cierto?, es potencia por tiempo, cuando yo tengo la irradiación es simplemente la integral entre 0 y un determinado tiempo, ¿no es cierto?, de la irradiancia. Eso sería la irradiación. Entonces, ¿cómo se puede determinar la irradiancia que nos llega a nosotros? O sea, ¿cuánta es la potencia por metro cuadrado que nos llega aquí a la Tierra? Hablamos que el Sol, ¿no es cierto?, irradia en todas las direcciones. ¿Ya? Para ello, hay unos físicos, ¿ya?, que lograron determinar en base a la temperatura de un cuerpo negro que está a determinada temperatura, ¿ya?, cuál sería la potencia emitida por ese cuerpo negro. Para eso hay unas ecuaciones de unos físicos que las vamos a comentar nomás. Y lo otro que necesitamos saber es la distancia entre el Sol y la Tierra, porque uno de sus compañeros dijo que irradiaba en forma de esfera. Por lo tanto, yo necesito, si lo estoy sacando por metro cuadrado, ¿no es cierto?, yo necesito dividir toda la potencia generada por el Sol por los metros cuadrados de la esfera que se forma a la altura de la Tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La potencia, ya, de acuerdo a la constante Stefan Boltzmann, esos son los físicos que ya
llegaron a una ecuación para determinar la potencia de generación de un cuerpo negro, ¿ya? Da que el Sol tiene una potencia de generación a 6.000 grados Kelvin de 3,82 por 10 a la 26 watts. Poquito, ¿no? Una cosa poca. Valor, sí. Una cosa poca, y eso que es chiquitito, ¿ah? Porque se imaginan el cuerpo negro de las otras estrellas que son más grandes. Porque el Sol es una estrella pequeña en comparación a otras. ¿Ya? Bueno, esto lo tenemos que sacar por la esfera, sacar cuánto es la esfera con el radio, que es una unidad astronómica. ¿Cuánto es una unidad astronómica? ¿Ya? 149 mil millones de kilómetros, ¿cierto? ¿Sí? Y el área de una esfera es 4pi por radio cuadrado. Si hacemos la división para obtener cuánto es la potencia que nos llega del Sol a la distancia que está con la Tierra, de esos 3,82 por 10 a la 26, ¿cuánto nos llegará? ¿Cuánto será? Nos llega 1.366 cuartos metros cuadrados. O sea, ¿eso es poco o es mucho? O sea, de los 3,82 por 10 a la 26 watts, nos llegan apenas 1.366 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Pero imagínate fuera más que si de la Tierra en este caso. Y eso es que estamos bastante alejados del Sol, por eso. ¿Ya? Pero esto, dos cosas. Uno, se le llama constante solar, pero no es constante. ¿Ya? Es un valor promedio. ¿Por qué es un valor promedio? Porque el Sol tampoco, su radiación tampoco es estable. Tiene momentos de pico. ¿Alguien habló? ¿No? Eso ya es también como de los polos, yo lo menos... No, se refiere a la irradiación del Sol. Lo que pasa es que, no sé si han escuchado que hay periodos que el Sol tiene manchas solares, ya tiene un ciclo de manchas solares. Mientras más manchas solares hay una mayor radiación. Cuando tiene menores manchas solares tiene menor radiación. Tiene un ciclo. ¿Ya? Miren, este es el ciclo de radiación del Sol. Fíjense que hay periodos de mayor pic de irradiación y hay periodos en los cuales hay menor radiación. Si se dan cuenta, hay pic que sobrepasan los 1368 o bajo los 1365, 64, sube y baja. En amarillo serían los pics diarios, ¿ya? Y después en azul ya tendremos un promedio. Se dan cuenta de ese promedio en base a la cantidad de manchas negras. Eso va a depender igual de la época del año en la que se muestra, ¿no? Esto no es del año, estos son acá abajo, son años. Cada 20 El ciclo son cada 11 años. El ciclo de las manchas solares son cada 11. ¿Ya? Cada 11 años. De aquí a este punto son 11 años. Ya en 1985 llega a 76, por ahí. 11 años, cada 11 años hay un ciclo de manchas solares donde hay pic, pero estaba variando. Entonces los 1366 es un valor aquí promedio. Ya, pero no es, a pesar de que se llame constante solar, no es constante. Eso se lo aclaro, digamos, para que no nos confundamos con los términos que se ocupan a veces. Ahí aparece también índice de erupción solar. ¿O eso igual influye con las erupciones, claro. Y que tenemos las manchas, erupciones, las lenguas, etcétera. Varios fenómenos, sí. Varios fenómenos. Son como estallidos de calor, de radiación. Y las manchas se permanecen más, por más tiempo, se van moviendo.
ya son también tienen un campo magnético dado, y de hecho el ciclo completo debieran ser 22 años, porque las manchas aparecen con un sentido magnético y después se invierte el sentido magnético. Con respecto a lo de las manchas solares, igual tiene que ver, porque las nuevas disponibilidades que hacen en la parte de comunicaciones, y ellos me indican de que cuando hay Explosiones solares o erupciones solares. ¿Esos son tormentas solares? ¿Ah? ¿Tormentas solares cuando hay perjudicación en las telecomunicaciones? Cuando hay erupciones ¿Tormentas solares? o tormentas también que perjudican. Que en las erupciones puede haber una erupción solar y la Tierra sale por aquí, digamos, una erupción, y la Tierra empieza cuando va a cruzarla, han habido muchos restos. Ahora, si justo sale la erupción y se viene directo a la Tierra, te digo que no nos queda, nos asamos todos. O sea, si viene una lengua de fuego y nos toca la Tierra, hasta ahí llegamos. Pero la probabilidad de ocurrencia de eso es bajísima. Pero Profe, ¿y eso que de Radio Flux? Creo que Radio Flux, ahí me pillan. No me acuerdo qué es. Sería para el es que le iba a hacer exacto, pero 100.7. Ah, 100.7. ¿ah? De parte de astronomía. Es que esto es la parte de astronomía, no. Ya. ¿Ya? Aquí lo saqué más que nada para mostrar que la irradiancia no es una constante, sino que es un promedio. ¿Ya? Bueno, entonces, esos 1366 watts por metro cuadrado, ¿lo encuentran poco o mucho? Esta es como. Yo encuentro que Normal. Normal, poco, harto. ¿Cuánto será lo que recibimos en la Tierra? Preguntémonos, ¿cuánto es la energía que podemos recibir en la Tierra a partir de esa constante solar? ¿Qué tenemos que hacer? El Sol ilumina siempre la mitad de la Tierra, ¿no? Y el Sol, la Tierra, perdón, es una esfera también. Por lo tanto, necesitamos saber multiplicar la mitad de la esfera de la Tierra por la radiación que está recibiendo. Y ahí vamos a ver cuánta energía recibimos. Bueno, hagamos cálculo. Ahí está. La mitad de una esfera serían 2 pi r cuadrado. El radio de la Tierra son 6.370 aproximadamente, porque la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra está achatada en los polos. ¿Ya? O sea, tiene menor radio en los polos y mayor radio en el Ecuador. ¿Ya? Pero en promedio, o sea, recibimos 348.000 terawatts hora en una hora. En una hora recibimos del Sol 348.000 terawatts hora. O sea, recibimos más energía de la que ocupamos toda la humanidad en un año. Por lo mismo indicaba en el video, cuando usted hizo la señalación, Sí. de que si Estados Unidos ocupara, no sé, Una pequeña fracción, un cuarto de un estado, claro, es capaz de. en un puerto solar es capaz de abastecer a todos Estados Unidos. ¿Sí? Así que nos entrega cualquier cantidad de energía. ¿Ah? Así que eso es algo que podemos hacer. Bueno, ¿cómo se afecta esta radiación que viene, ¿no es cierto?, desde el Sol? Y se ve afectada por dos cosas. Uno, por fenómenos atmosféricos, y dos, por fenómenos astronómicos. ¿Ya? Así que vamos a verlo, vamos a pasar a explicar ambas cosas. Primero, los factores atmosféricos, es decir, la atmósfera que tenemos nosotros. Nuestra atmósfera, que es la que nosotros respiramos, vivimos, y gracias a ella, digamos, ya está compuesta por distintos gases, tiene distintas capas. ¿Ya? Cada capa, ¿no es cierto?, tiene distintos gases. Hay una capa que está fundamentalmente de hidrógeno, hay otra capa donde está el ozono, etc. Bueno, entonces vienen los rayos desde afuera, los rayos del Sol, ¿y qué se encuentran? Con los distintos gases.
Entonces, y cada molécula de los distintos gases tiene una absorción distinta, absorbe una frecuencia distinta. ¿Ya? Entonces, para determinadas longitudes de onda, ya los fotones van a atravesar las moléculas sin ningún problema. Y para otras longitudes de onda, los fotones van a chocar con esas moléculas y van a ser rebotados, van a ser repelidos, tirados hacia fuera de la atmósfera o absorbidos y cambiados de dirección. O bien entrega la energía a la molécula, propiamente tal. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, a medida que va entrando, tenemos los distintos gases, ¿no es cierto? Van chocando los distintos fotones que tienen distintas frecuencias. Está la y la otra también. ¿Ya? Está circulando la lista de asistencia y la carta que escribió el delegado aquí ¿ya? Entonces, ¿cierto? Por tanto, los rayos, mientras más atmósfera atraviesan, más absorción van a tener de los gases que están presentes, ¿no es cierto?, en la atmósfera. Y se ven alterados fundamentalmente cuando encuentran nubes. Las nubes en particular tienen el efecto de prisma para lo que es el rango del espectro luminoso que nosotros llamamos luz. Le genera prisma. De hecho, hay un día cuando hay sol y está lloviendo y hay rayos de sol, ¿qué es lo que vemos? La luz se refleja. ¿Sí? Y vemos un arco iris. ¿Ya? Entonces, el agua provoca, ¿no es cierto?, efecto de prisma. Entonces, cuando la luz del sol choca contra moléculas de agua, nubes, por ejemplo, va a provocar un efecto de dispersión y la luz se dispersa en todas las direcciones. ¿Ya? Entonces, eso hace que se pierda y no tengo que me lleguen los rayos en forma directa, ya disminuye notablemente. De hecho, en un día nublado, no sé si han observado o se han cuestionado ustedes, un día que está completamente nublado y uno no ve por dónde viene el sol, ¿se ha notado que uno no tiene sombra? Sí. No hay sombra, uno no tiene sombra ese día. ¿Ya? ¿Por qué no tiene sombra? Porque ¿qué es lo que se necesita para que se forme una sombra? Un foco de luz, ya, en una dirección, porque la sombra se forma en sentido contrario, ¿no es cierto?, a la dirección del foco de luz, ya. Pero en un día nublado la luz llega de todas las direcciones. Entonces como no hay un foco principal, en realidad a lo más alrededor de nuestra figura se forma un pequeño halo, una pequeña halo alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque llega por todos lados la luz. La luz no llega de un punto principal. Eso pasa con los fotógrafos o los canales de televisión que colocan varios focos en esta dirección para eliminar la sombra de la persona que está. Colocan pantallas. Pongan pantalla arriba, abajo, para que la luz se vaya La en luz todos se lados. vaya. Claro, y que más que no sea en la misma dirección, pues no se pone en todos lados. Profesor, disculpe, ¿hay alguien que quiera acceder? ¿Qué cosa? ¿Alguien quiere acceder a la clase? Gracias. Hace una hora, claro. Hace una hora el Francisco. Pregunta por el sol. No sé si escucha a Francisco. ¿Está escuchando Francisco? Francisco Portillo. No sé si está. Ahí está, ingresó Francisco. Está. ¿Qué tal lo puso? Ya, Francisco, ¿escuchas? Ahí está hablando. No lo escucho yo. Está en el cuarto.
Ya, profe, si escucha bien, si no. Que tiene la manito se Que escucha. mire la manito si escucha bien. Ahí está. Bueno. Listo, ya, entonces se está grabando con sonido. Bien. Podemos cachipur, pues. Ya. Pero por allá es más fome. Ya. No hablo bien español. Bueno, entonces ya vimos el fenómeno de lo que es la radiación difusa que genera, ¿no es cierto?, las nubes, que nos llegan la luz en todas las direcciones. Entonces, y por otro lado, la absorción que tenemos de las moléculas que están en la atmósfera, ¿ya? Y hay otro fenómeno que sucede, por ejemplo, en las playas o en la nieve. ¿Qué sucede? El reflejo. ¿Ya? En determinadas superficies los rayos del sol también se ven reflejados. No todas las superficies reflejan. Por el color de la superficie más clara. Si la superficie es clara, no. Van a reflejar y otros que no. Y rebota. Por eso que es importante este concepto, ya que lo llaman los rayos albedo o los rayos reflejados en la superficie. ¿Ya? Y hay... Disculpe, profesor, que el celular que no. Es que me están llamando con él. ¿Cuál sería su Ya. Se ve reflejado, por eso hay algunos paneles que hoy en día son dos capas o bifásicos que tienen vidrio por ambos lados para poder recuperar también los rayos reflejados en el sol. ¿Ya? Así que eso es lo que sucede, ¿no es cierto?, en la radiación que nos llega. ¿Ya? Entonces, en el caso de los paneles fotovoltaicos, vamos a definir tres tipos de radiación que les puede llegar. La radiación directa, la radiación difusa, que es de los fenómenos de las nubes, y la radiación reflejada o albedo. ¿Ya? Y vamos a decir que la suma de los tres, porque los tres fenómenos pueden llegar. Yo en un día puedo tener algunas nubes por ahí que le va a llegar radiación difusa, una radiación directa si no hay ninguna nube que cubre el sol, ya, y reflejada también. Son los tres tipos de radiación que puede llegar a tener un panel. Profe, ¿de qué otra forma le decía la reflejada? Albedo. Albedo. ¿Ya? Profe, cuando está nublado varía mucho la radiación, ¿no? Es más o menos un quinto. O sea, ustedes reciben un quinto de lo que podrían recibir en un día normal. Pero nunca deja recibir. No dejas de ¿Y recibir. en la noche es un mito eso de que no recibe cero? ¿O No, en la noche no recibes, porque necesito alumbrar los paneles fotovoltaicos para empezar a generar, y no lo tienen. ¿Ya? Porque los paneles de silicio convierten la luz, no convierten los rayos infrarrojos, es luz, fundamentalmente en el espectro visible. ¿Y qué significa que sean policristalinos y monocristalinos? De ahí voy a pasar a explicarlo, pero se refiere al tipo de cristal que está compuesto en la placa de silicio. Mono, un solo cristal; poli, mucho cristal. No, sí, pero que está ya no te pregunto. Sí, más adelante, en la próxima clase, creo que alcanzo a explicar eso. ¿Ya? Entonces, la suma de estos tres la vamos a llamar radiación global. ¿Ya? La radiación global es la suma de la radiación directa más la radiación difusa más la radiación reflejada. Es, digamos, todos los tipos de radiación que puede llegar a tener un panel o cualquier otro objeto que estamos censando. Son esos tres tipos de radiación que puede llegarle a un objeto. ¿Ya? Esa es la palabra que usted estaba preguntado antes. Ya. Primer concepto listo. Irradiación, irradiancia, radiación global. La radiación global está relacionada con la irradiación. Entonces, para no complicarnos más,
¿ya? Porque la irradiación, acuérdense que la energía recibía, ¿ya? Y yo estoy viendo la radiación global, la energía recibía por todos lados, ¿sí? Entonces, como son palabras muy similares, voy a hablar de radiación global y de irradiancia, ¿ya? Para no confundir, ¿ya? Así que cuando hablo de radiación global, estoy hablando de energía por unidad de superficie. Irradiancia, potencia. Por superficie. Ya. Ese es el primer concepto. Segundo concepto, que necesito que esté maduren un poco o asimilen. Hablamos, ¿no es cierto?, que los distintos gases que están presentes en la atmósfera van absorbiendo. Entonces, yo necesito hacer una comparación en el ángulo que me entran los rayos, me va a alterar también la cantidad de energía que logren llegar al observador. Si yo tengo un observador en el Ecuador, ¿ya? Y los rayos me están llegando en forma perpendicular, si tuviera eso justo acá arriba de mi cabeza, ¿no es cierto? La cantidad de masa atmosférica, la cantidad de masa de atmósfera que va a atravesar los rayos va a ser justo la cantidad mínima. Cualquier otro ángulo que me llega, si me llega un rayo así en esta dirección, ¿ya? Va a cambiar la cantidad de masa o la distancia que tienen que recorrer los rayos desde que entra a la atmósfera hasta que lleguen al observador, va a ser distinto. Entonces se define como masa atmosférica igual a 1, justo la masa cuando está el Sol perpendicular a 1, ¿ya? Y cualquier otra dirección va a ser un ángulo mayor. Entonces aquí tengo un ejemplo, que aquí se noten que esta distancia, aquí, en función a esta distancia que está acá arriba, que está en un punto más alejado del Ecuador, se nota que la distancia entre este punto y este punto que llega a la Tierra es mayor, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de donde estén los rayos del Sol, va a cambiar. Y eso no solamente es por la ubicación donde se encuentre el observador, sino también en el momento del día. Porque para un observador fijo, el Sol se está moviendo desde que amanece hasta la tarde donde se oculta nuevamente. ¿Ya? Entonces va un movimiento continuo, ¿ya? Y ese movimiento continuo hace que la masa de aire que pasa, que tiene que pasar los rayos del Sol, ¿ya? Varía a lo largo del día. Entonces, en la mañana, cuando el Sol está muy bajo, la cantidad de masas de aire que tiene que atravesar los rayos del Sol para llegar hacia nosotros, ya puede ser 8 a 10 veces más que lo que atraviesa al mediodía. Por lo tanto, si atraviesa 8 o 10 veces más, la cantidad de energía que va a llegar, ¿cómo será? Menor. Va a llegar menor energía. Por eso, al Sol, cuando lo tenemos justo al mediodía, nos deja así, el calor nos derrite. Pero a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, ¿cómo tenemos el Sol cuando está el Sol bajito? No lo sentimos. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa de aire que tiene que pasar es mucho mayor. Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos las estaciones del año, junto con la inclinación que tenemos nosotros. Pero ¿por qué en invierno tenemos tanto frío y en el verano tenemos tanto calor? Porque el ángulo del Sol es distinto entre invierno y verano, ¿ya? Y eso hace que en invierno, ¿qué pasa en la altura del Sol entre invierno y verano? ¿Se han observado ese fenómeno? Como que es más bajito. Es más bajito, ¿no es cierto? En invierno es más bajito el Sol. Y en verano lo tenemos acá arriba, ¿no? Porque tenemos una inclinación diferente. No, la inclinación permanece igual. Pero es un movimiento aparente. No, la Tierra mantiene la inclinación, es un movimiento aparente del Sol. Ese movimiento aparente del Sol
que cambia a lo largo del año, hace que sintamos, digamos, que los rayos, al estar el sol más arriba, van a tener que atravesar menos atmósfera. Al atravesar menos atmósfera, llegan con más energía. Eso no es porque la Tierra da una vuelta visible que Ese es el fenómeno que se produce producto de que la Tierra tiene una diferencia entre el ángulo de rotación y el ángulo de traslación. Uno es el de rotación y otro es de traslación. ¿Ya? Y hay una diferencia entre ese ángulo y el otro de casi 24 grados. Y eso hace que la Tierra esté inclinada, como su compañero dijo, pero es una inclinación que permanece, entre comillas, constante. Digo entre comillas porque hay varios movimientos, ¿ya? Porque la Tierra se mueve, ya que se hago la colación aquí, que está el movimiento de traslación alrededor del Sol, está el movimiento de rotación, pero la rotación no es perfecta. ¿Han tirado un trompo? Ya, aparte inclinado, tiene como un bamboleo, ¿no es cierto? Que asesinos. ¿Ya? Aparte que se va moviendo así, pero además tiene ese bamboleo. Por ese bamboleo, en el caso de la Tierra, demora 26.000 años. ¿Ya? Entonces, la verdad que para el caso como que no se siente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos la Tierra, tenemos el ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un bamboleo, ese bamboleo del eje de la Tierra. ¿Ya? Pero aparte de ese bamboleo, también tenemos que el bamboleo no es perfecto. Entonces, este bamboleo completo de aquí, la vuelta completa son 26.000 años. Pero entre campo y bamboleo por eso que son más fenómenos. Pero en realidad, para el caso, ya lo que nos interesa es ver el efecto del día a día, digamos. Estos otros fenómenos que suceden en la Tierra ya son para cultura, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo importante. A lo largo del día, el ángulo cambia. Fíjense que con 48 grados tengo 1,5 veces. Con 60 grados, 2 veces. Pero cuando me empiezo a acercar más a la horizontal, llego a 8 a 10 veces la cantidad de atmósfera que atravieso si estuviera el Sol en forma perpendicular a mí. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿qué pasa? Dijimos el efecto al atravesar y por qué siento más o menos absorción. Es que aquí en amarillo estaría la radiación del Sol fuera de la atmósfera y en rojo se representa la radiación que llega a la Tierra considerando un ángulo o 1,5 masas de aire. ¿Ya? Si la Tierra los rayos caen en una inclinación de 48 grados, lo que llega a la Tierra es lo de color rojo. ¿Sí? ¿Y por qué llega lo de color rojo? Fundamentalmente, aquí hay una absorción que se debe al agua, aquí hay una absorción que se debe al CO2, ¿ya? Pero también el agua absorbe en este rango espectral, en este otro rango espectral, aquí tenemos una absorción producto del oxígeno, y acá, fíjense, esta parte de aquí, que es muy importante para nosotros, como ser bio, digamos, que el ozono absorbe gran parte de los rayos ultravioleta, que es una capa que tenemos alrededor entre los 15 a 30.000 metros de altura. Tenemos una capa de ozono que es la que está protegiendo y absorbiendo esas longitudes de onda y disminuyéndolas notablemente. Fíjense que pasó de 1,2 aquí es 0,5. O sea, hay una gran absorción. Incluso aquí absorbe completamente los rayos
ultravioleta. ¿Sí? Así que el ozono es muy importante, por eso que cuando teníamos, entre comillas, ese Agujero. el agujero de la capa de ozono, ya era muy perjudicial, digamos, para la salud. ¿Ya? Así que como ven, el espectro visible es el que más se mantiene y lo que más se absorbe es la parte infrarroja. Si esto yo inclinara en este mismo gráfico, lo viera con 4 masas de aire, la parte lumínica permanecería un poco y la parte de esta parte infrarroja sería la que se absorbería en mayor medida. ¿Sí? Por lo tanto, yo mientras más inclinado esté el sol, yo sigo viendo luz, pero lo que yo voy perdiendo es el calor. Donde uno de los principales absorbentes son las moléculas de agua que están presentes en la atmósfera. No solamente las nubes, ¿ya? Sino que son las moléculas de agua. ¿Ya? Fíjense aquí, tengo una irradiancia en distintas condiciones. Aquí en celeste, la irradiancia global. En morado, en un día directo, la irradiancia directa. Entonces la percepción de humedad en el ambiente es lo que igual ayuda a mitigar un poco sentir tanto calor a través de la radiación. Es que la humedad genera varios fenómenos, porque también te sientes... O sea, es que obviamente lo que va a generar mayor condensación, por así decirlo, es la humedad del ambiente, pero nos ayuda, entre comillas, a mitigar un poco los... Sí. Fíjense aquí en rojo es la radiación recibida en un día completamente nublado. Fíjense que si bien la parte lumínica, que es esta parte de aquí, está presente, ¿qué es lo que más absorbió? Toda esta parte de aquí. Fíjense que de aquí, que la parte del infrarrojo, de aquí es acá, es casi nulo. O sea, los días nublados, ¿sienten calor ustedes? Poco. Ya, la temperatura es mínimo, la temperatura ambiente que hay, pero no se siente mayor calor. Incluso en verano, un día nublado, que está completamente nublado, ya uno dice está abochornado, no siente mayor calor. Ya, pero fíjense aquí esta parte, ya el que representa los rayos ultravioleta. Hay una diferencia entre la radiación directa y la radiación en un día nublado. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de los rayos ultravioleta es pequeña. Al ser tan pequeña, es como que tratar de detener ya con una malla pelota de fútbol. Ya imagínense el arco de fútbol, ¿no es cierto? Pero en vez de lanzarle pelotas de fútbol, le lanzo pelotas de tenis. ¿Es capaz de detener esa malla, las pelotas de tenis? Van a pasar casi todas, ¿no es cierto? Porque eso es lo mismo, el mismo efecto que pasa con los rayos ultravioleta. Para los rayos ultravioleta no existen las nubes. Ya atraviesan las nubes como si nada. Por eso, cuando uno está en verano, y está en un día nublado y uno se descuida y no se echa nada, uno queda así. No, y lo que pasa se refería a tu compañero que está atrás, que es el color de la polera de tu compañero. Por lo bronceado. Claro. Color rojo. ¿Ya? ¿Ya? Colorado nuevo. Ya. El otro fenómeno que se comparte junto con esto es lo que dijimos recién, el movimiento del Sol. Uno, el Sol ya tiene un movimiento aparente en la Tierra, producto de la rotación.
amanece, ¿no es cierto?, en el este y se oculta en el oeste. Tiene ese movimiento aparente. Y eso hace que la inclinación del Sol varíe a lo largo del día. Y además tiene el efecto de traslación que tiene un movimiento inclinado entre los dos ejes, ¿ya? Y que genera que ese ángulo, al estar cambio aparente, no va a ser parejo, sino que al estar inclinado hay periodos de oscuridad que es distinto al de acá, ¿ya? Porque si estuviera Sol aquí tengo claridad, tengo este mismo ángulo de inclinación, esta parte de acá estaría en sombra, que no sería lo mismo si estuviera perpendicular. Pero como estamos inclinados, se genera un movimiento aparente del Sol a lo largo del año. Ese movimiento aparente hace que el Sol varíe entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Qué es lo que era equinoccio? Los equinoccios es el punto intermedio. Cuando el Sol pasa por el ecuador, se genera que es el punto intermedio. Pasa 2 veces. Cuando va subiendo y después cuando va bajando. O sea, nosotros frente al otoño y primavera. Ese es el momento de cruce del Sol, ¿ya? Porque en su movimiento aparente, ¿ya?, el Sol, producto de la inclinación de la Tierra, como la Tierra está inclinada a 23,5 grados, desde el ecuador el Sol baja 23,5 grados. Y esos 23,5 grados se producen cuando la Tierra está en el trópico de Capricornio. Después sube otros 46 grados hasta llegar al trópico de Cáncer. Entonces, para un observador en este hemisferio, ya en invierno uno ve que el Sol, o sea, cuando nos vamos acercando al invierno, uno ve que el Sol cada vez se va bajando, ya hasta llegar a un mínimo el 21 de junio, que nosotros lo llamamos el solsticio de invierno. ¿Ya? Llega y después se detiene aparentemente y empieza a levantarse nuevamente. Y se dice que el Sol retorna al sur. Amanece Antofagasta aquí. Lo que pasa es que para el solsticio de verano, ¿Ya? el Sol llega a 90 grados en Antofagasta. O sea, si el 21 de diciembre ya tú estás en Antofagasta, ya no tendrías sombra al mediodía, porque el Sol estaría justo directo sobre tu cabeza. Como el día más largo también. Ese sería, no. A ver, el día más largo, la noche más larga. El día más largo. El día más, sí, el día más largo y la noche más larga. ¿Se encontró uno ayer? Ayer fue el día más largo. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, el Sol tiene un movimiento aparente, hace este movimiento aparente a lo largo del año. Es decir, si yo miro el Sol, se levanta y baja, se levanta y baja, ¿ya? A lo largo del año. Entonces tenemos el efecto del movimiento así, el efecto del movimiento de subida y bajada, además el efecto de la atmósfera que me absorbe. Todos esos fenómenos que hemos hablado son los que me van a afectar a cuánta es la radiación que va a llegar, ¿no es cierto?, a los paneles. Aquí está resumido lo que pasa con el Sol. Hay periodos más bajos, después el cenit, periodo más alto. Aquí el Sol no llega a 90 grados, llega como a los 70 y algo, más o menos. ¿Ya? ¿Lo que vamos a hacer un break? Nos tiramos de largo, tratamos de terminar. Pero si necesitas ir al baño, mándalo. ¿Ah? Hay algunos que aguantan más. ¿Todos firmaron bien?
Entonces, ¿dónde está la...? Ahí está. Entonces, resulta que si vemos y sacamos una foto del sol todos los días al mediodía, veríamos este fenómeno. Ya, y se está puesto aquí, esto es visto desde Washington. Ya, verían que el sol levemente, después del solsticio de invierno, se levanta levemente hasta llegar después a un máximo y después empieza a bajar nuevamente y forma lo que se llama el símbolo del infinito, ¿ya? Que en astronomía lo llaman analema. ¿Ya? Ese es el fenómeno del sol. ¿Ya? Y nos falta otro concepto más, el azimut. ¿Ya? El azimut. ¿Qué se refiere el azimut? Es la variación en la horizontal, porque no es lo mismo que yo coloque los paneles mirando hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este o hacia el sur. Me va a dar lo mismo, ¿no? No. ¿Por qué? Tiene que tener una inclinación. ¿Ya? Porque si yo apunto los paneles hacia el sur, ¿en qué momento del día van a recibir la luz los paneles? ¿En la tarde? Acá Nunca. Porque estoy apuntando el sol está allá, al norte. Nunca llega porque sale de ahí, hace ese recorrido, ¿alguna vez alumbra de allá? No. Entonces, es importante hacia dónde los apunto. Por lo tanto, necesito saber el azimut. ¿Y cuál es la posición ideal del azimut? ¿Que es con respecto al horizontal? ¿Hacia arriba? No, el azimut estamos en la horizontal. No estamos subidos para acá, sino que aquí. ¿Hacia dónde lo apunto? Hacia allá. Habló que le llegaba como 70 grados. ¿Hacia? Noreste. ¿Hacia? El noreste. El noreste. Si lo apunto hacia el noreste, voy a perder lo de la mañana. Gano un poco lo de la tarde, pero pierdo lo de la mañana. O sea, lo ideal sería en este hemisferio, hacia el norte. ¿Pero qué norte? ¿Cuántos nortes tenemos? El magnético y el político, Oye, esa fue la lección de ayer. El magnético y el otro es el Geográfico, no político. Mira que el político. Tanto político las lecciones ya que tienen. Es que ahí es la política más que Ya, ok. Geográfico. Geográfico Y y magnético. Ya, pero los dos son lo mismo, ¿no? No. Hay un espacio. Hay un desfase. ¿Ya? No. Hay ángulos distintos. Sí. ¿Ya? El norte geográfico se refiere al punto de giro de la Tierra, de la rotación de la Tierra. ¿Cierto? ¿Ya? El punto en el cual rota, ¿no es cierto? Ese ángulo, ese punto, hacia allá está apuntando el norte geográfico. El norte magnético resulta que al interior de la Tierra ya está compuesta por níquel y hierro, fundamentalmente. Y ese níquel y hierro está en forma líquida y que tiene también un movimiento interno que no sigue estrictamente el movimiento de rotación. O sea, tiene un movimiento más libre y eso hace que si yo veo el norte magnético a lo largo de los años, fíjense, allá está el norte magnético y acá está el sur, el polo sur. Fíjense que no es estático. Fíjense que estoy moviendo por año. por año. ¿Ya? Fíjense que tiene un bamboleo, va y vuelve. Sí. Entonces, aquí tenemos un movimiento y a veces, y no todos los años, va con la misma velocidad.
Fíjense que aquí, el año 1884, estaba aquí cerca de Canadá. 1880 se movió un poco, o sea, si se dan cuenta aquí, era muy poco lo que se movió. En los siguientes 40 años, 1920, se movió un poco más. En los siguientes 40 años llegamos aquí, o sea, imagínense, fue bastante rápido, pero después en los siguientes 40 años más, llegamos al año 2000 y se aceleró, y ahora llevamos 20 años, o sea, la mitad, y ya pegamos un salto aquí. El Polo Norte está moviéndose rápidamente hacia Siberia, a una velocidad muy rápida, ¿ya? Tanto así que antes la diferencia entre el polo geográfico y el polo magnético estaba documentada, se escribía en libros, ya a lo más cada 4 años se hacían algunas rectificaciones, ya, pero con esta velocidad de cambio ya hay que hacer rectificaciones todos los años, ya. ¿Y por qué es importante esto? Porque los celulares y la brújula, ¿a dónde están apuntando? Al norte magnético. Al norte magnético. Por lo tanto, yo los paneles, yo los necesito apuntar al norte, idealmente al norte geográfico. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir la rotación de la Tierra. Ese es el fenómeno que vamos a seguir, la rotación de la Tierra. Pero para nosotros que estamos, ahí veo Canadá, ¿cierto? Esto es Canadá, este es el Polo Norte. Nosotros estamos casi en línea recta, desde Chile hacia Canadá, y venía que forma Ecuador. Entonces no debería haber tanta variación para nosotros. Pero mira cómo son las líneas magnéticas. ¿Son rectas? No, ¿Son rectas tampoco? no pero vayamos. No son rectas. Tienen cambios, sí. O sea, tú no puedes pescar y decir estoy en la misma línea. Claro, que voy a apuntar para allá, para acá. O sea, la brújula va a seguir esa línea magnética, no va a seguir el norte. Va a seguir el norte, pero la diferencia entre el ángulo norte geográfico y el norte magnético va a ir variando. Las líneas no son. Las diferencias entre el norte magnético y el norte geográfico varía según la localidad, no es parejo. Ahí no entendí, porque yo pensé que claro, si sigue la línea, después No. que se acuerda, pero... No es la línea que nosotros dividimos, no es parejito. ¿Por qué? Porque la Tierra por dentro tampoco es pareja. Acuérdate que tiene distintas componentes que en algunos lugares puede dejar pasar más el magnetismo y en otros lugares menos. Y tenemos una masa que está girando internamente, que está cambiando el magnetismo de la Tierra por dentro. O sea, y no es algo ideal que sea parejito, ¿ya? Entonces genera muchos cambios, ¿ya? Y eso nos genera un montón de problemas, o sea, no podemos estimar. Me acordé que había un lugar en el mundo, no sé si es América o Canadá, que uno era una pendiente y uno dejaba los vehículos y se iban para arriba. Y decían que era para algo magnético también. No es un asunto visual, es un asunto visual. Era raro. Sí, que es un asunto visual, que tú te da la impresión de bajada. Pero no es bajada. O sea, claro. ¿Entendés? Pero no tenía que ver con el magnetismo, ¿no? Pues en realidad no. Bueno, entonces, esta diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico se llama declinación magnética. ¿Ya? Y cuando yo estoy instalando los paneles, yo necesito saber cuál es mi declinación. ¿Ya? Para ello, para la declinación magnética, como decía, depende de cada lugar y puede variar de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. Esa es la declinación. ¿Ya? Para saber la declinación de un lugar en particular, podemos recurrir hoy en día a las páginas de internet. Antes uno recorría a un libro, ¿ya? Por hoy en día, afortunadamente, ya está todo en línea, ¿ya?
Y vamos a ver que, por ejemplo, aquí, en esa página, vamos a dejar por ahí esa página. Bueno. Igual que el guío, ¿cierto? Igual que el guío, Chao, David. ¿Qué está tapado? No. Lo iba a firmar. Pero igual que la vez que vi los profes que hicieron un break, el profe Renan, para poder descansar, ya, se fueron. ¿Ah, sí? ¿Lo mismo? ¿Qué vas a ver? Que Los delegados. ¿Qué pasó? Una cosa amarilla. Está viendo la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Hay que hacer la corrección. Paso en la página. ¿Sí? Luego, chiquillos. Creo que bien. Gracias. Contigo. A ver. Ya, aquí tenemos, no sé si alcanzan a ver, entre medio de tantos comerciales que hay aquí, Santiago. Uno hace clic aquí en Santiago y le dice cuál es la declinación. Ahí está la declinación, no sé si me alcanzan a apreciar. Ya, pero vamos a bajar acá para Concepción y la declinación son 5 grados. En Santiago eran 0. Si yo me voy aquí a Otomón, la declinación es 7,38 grados. Pero si yo me voy al norte, a Arica, por ejemplo, a Arica, por ejemplo, la declinación ahora es negativa. 6 grados, pero negativa. ¿Cómo se entendería eso? Eso quiere decir que si yo tengo la brújula mirando al norte y yo tengo que la declinación es negativa, entonces yo giro menos 6 grados, porque hacia mi derecha es positivo, hacia mi izquierda es negativo. Ya. Miro 6 grados para acá y para allá está el norte geográfico. ¿Sí? Y de allá punto para. Ah, o sea, ya, esa es la diferencia con el norte Con el geográfico. Aquí tendríamos 5 grados, es decir, tomamos el norte geográfico y cambiamos para allá y allá estaría. Ahí ya está el geográfico. Ya. ¿Sí? Ahora, aquí vemos, alguien fue. Claro, la brújula te muestra. Exacto. La brújula del magnético. La brújula es magnético. Alguien fue Boy Scout. ¿No? ¿Me lo leo el día visto? Yo no. ¿Alguien fue Boy Scout? Yo odiaba. ¿No? Explorador. Parece, no me acuerdo. ¿Alguien fue explorador? ¿Que me puede decir cómo puedo determinar si yo no tengo una brújula cuál es el norte geográfico? Por la orientación del sol. Los árboles lo ven en el musgo. La parte más húmeda es el sur. Bien. Con una copita, Como una hoja, una hoja. Ya. Yo no siguiera eso. Con el celular es más fácil. ¿Cuál será?
Ya, pero si no tiene celular. Pues la estrella. Que te pusiste- La Tres María. Mi cinturón doliendo. ¿Cómo lo hacen? Ya. Ubicando la próxima sección. Claro. Que debe ser un agujero de la Ya. ¿La usan ahora? No, miren, chiquillos. Ustedes clavan una estaca en la tierra. Era más simple. Ah, sí, con la sombra. Ya. Esta es la tierra, ¿no es cierto? El sol se va a mover a lo largo del día. Y se va a mover, ¿no es cierto? Son cabos, se mueve. Tenemos sol aquí. El sol aquí. Después el sol aquí. La mañana. Y esta es la tarde. ¿Ya? Entonces, ustedes mañana. Por hacerla mejor. Muy bien, Oliver. No, no, sí, no fui yo. Fue ayer. Ahí está. Entonces, en la mañana, el sol va a proyectar, ¿cierto?, una sombra en esta dirección. Al mediodía, esto va a ir cambiando esta proyección. Claro. Y va a proyectar después en la tarde otra sombra al otro lado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Para en la mañana, se levantan, no sé, no hay día, clavan la estaca y se fijan hacia dónde está la sombra. Ustedes toman un cordel, por ejemplo, y esta es la distancia que está. Toman un cordel aquí y generan un círculo en el suelo. ¿Ya? Y la sombra proyectada desde ese punto, por ejemplo, si estuviéramos en invierno, las sombras se van a alargar. Claro, porque estamos bajo el Porque sol. estamos más bajo el sol. Se van a alargar hasta un momento en que de repente llega acá y no, está muy encima para hacerlo más. Va a llegar a algún momento y aquí va a volver a tocar la línea que hicieron. Entonces tienen ese punto y este punto en la cual la sombra toca, va a tocar de nuevo, no se va a extender más ni menos. Si estuviéramos en verano, las sombras serían al revés, serían más cortas. Claro. Ya. ¿Ya? O sea, el principio y el fin coinciden en su término. Claro. Entonces tenemos que toque la circunferencia no que sea más larga ni más corta, que justo en la circunferencia. En ese momento tenemos los dos puntos de referencia. ¿Ya? Entonces tenemos este punto, ¿ya? Y tenemos este triángulo, que aquí está, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Por lo tanto, de este punto hacia acá va a caer a 90 grados. Entonces yo tengo aquí la mitad y la otra mitad. Y hacia acá yo voy a tener, porque fíjense que el sol en este hemisferio está dándome la sombra hacia acá. Entonces hacia acá yo tengo el sur y directo para acá tengo el norte. Y en el otro hemisferio al revés. Buena. Entonces aquí, justo hacia acá, la línea para acá, Sí. que está en el punto medio, Ese es el norte geográfico. el norte geográfico. Pero no sé que esperar un día entero, no sé. No el día entero, Pues desde las 10 hasta las 6, para que se pone el sol. no, un poco antes, yo creo que a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Bien. O sea, si lo hace a las 10 de la mañana, 3, 4 de la tarde tiene que estar fijando O sea, técnicamente, en pocas palabras, la mitad de eso, los 90 grados son al sur. Por lo tanto, automáticamente sería el norte. claro, para el otro lado sería el norte. O sea, si para acá está el sur, porque obviamente hacia donde proyecta la sombra aquí, la proyecta hacia el sur. Pues el sol está hacia el norte de nosotros. ¿Y cómo lo hace el que vive en el Ecuador? El que vive en el Ecuador, ahí se agarra la cabeza y dice, ¿cómo lo hago? No tiene cómo. Es
Igual que, de guardia en el Museo del Ecuador, está jodido. oye, igual que saber cuánto tiempo de luz te queda. ¿Sabes cómo se sabe? ¿No? A la altura del sol. Claro, tú pones tu dedo y cada dedo equivale a 15 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, si está el sol acá, tú pones tu mano y calculáis que cada dedo son 15 minutos. Ahí cachaste que tenía una hora. Obviamente, si lo tenéis más arriba, ponéis la otra mano, tenéis 2 horas. Por el caso de tener, te quedan 2 dedos ahí, media hora. O sea, para ver la puesta de sol, para calcular No, la champaña con la niña. Y en caso de. Ya. Sí, cerro. Cuando llega la mañana, te quedan. No se puede hablar serio. Ahí sí hay un cerro. Sí. ¿Qué les pareció? Ahí hay un cerro. ¿Dónde hay un cerro? No. ¿Les pareció interesante cómo terminamos? Bueno. Ya, ese es el método del explorador. No hay lugar Es un Boy Scout. Ahora cuando llegue el otro vamos a Así que, ¿Ya Oliver? ¿Ya cachaste ya? Está listo, pues viejo. ¿está listo ya? Se la pura embarrada que me hace. Ok, vamos. ¿No hay otra en la cámara? No, Oliver. No. Francisco, ¿tú lo cantaste también? Buena, Guido. No sé si alcanzó a ver el director apuntando, si quería haber visto Francisco. Sí. Se quedó dormido Francisco. No. Se fue para afuera por el destaca, pero está. Dice que sí. Bueno. Bien, qué bueno. Ya, volvamos a la presentación. Bueno, déjame compartir. ¿Ah? Voy a poder dejarme compartir. ¿Profe? Nos va a dar unos minutos para conversar con temas de los ramos, misceláneos. Misceláneos. Ya me sabía esa técnica. ¿Qué se le escapa? Está bien. Eres scout, ¿no? Sí. Tenemos niños exploradores aquí. Bien. No nos vamos a ver. Nos vamos a perder. ¿Sí? Limpiando, curamos. Bueno, hasta el momento los conceptos que hemos visto, el sol como fuente renovable, la onda electromagnética, la constante solar, la irradiancia, vimos la radiación global, dudas en estos conceptos que hemos visto, la radiación global que es la suma directa, difusa y reflejada, ¿ya? Cómo varía la radiación sobre una superficie a lo largo del día y a lo largo de los años. Eso nos va a impactar en la cantidad de radiación recibida por los paneles. ¿Ya? Bueno, y ahora hablando de toda esa radiación, lo otro que necesitamos saber es cómo medirla. ¿No es cierto? Profe, antes que pase al consulta, esos valores que vio están enfocados a, por ejemplo, a Chile, En la página que te mostré recién, ¿sí? era en una, digamos, una página global. Ya. Tú te posicionas en cualquier lugar del mundo y te va a dar la... Sí. Ahí está esa página u otras más. Bueno, entonces necesitamos poder medirlo, medir la radiación. Entonces veamos qué instrumentos tenemos para ello. Ya. Generalmente se llaman todos estos instrumentos que se utilizan para medir la radiación solar-lineal. Y también podemos determinar mediante estudios matemáticos, etcétera, pero lo más adecuado es poder medirlo. Entonces vamos a ver los distintos instrumentos que hay. Primero es el PIR-heliómetro. El PIR-heliómetro es el instrumento que nos sirve para medir la radiación directa, ¿ya? Y está compuesto habitualmente por un tubo largo de interior oscuro, donde el sensor está al final. ¿Ya? Aquí estaría al fondo, estaría el sensor. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Que el haz de luz penetre directo hasta el sensor, y si cae en algún ángulo distinto, chocan las paredes y se pierden. O sea que solo la luz que llegue directo al sensor ya es el que se va a medir. ¿Sí? Por lo tanto, y además
hay algunos que incorporan filtros, ¿ya? Etcétera. Y como mide la radiación directa, tiene sentido de que yo lo ponga en una posición fija. ¿Cuántas veces al día mediría ese sensor si yo lo dejo en posición fija? Una vez no. Una vez nomás. Justo cuando el sol vaya. No tiene sentido que lo tenga una medición al día. Entonces se colocan los pirheliómetros sobre unas estructuras móviles, ya, que se van moviendo a lo largo del día. Ya, aquí tenemos distintas estructuras para seguir el sol, ya, de manera que siempre apunte ya en forma directa al sol para que llegue a medir. Claramente, como ven, se colocan varios pirheliómetros, cada uno con distintos rangos espectrales para medir distintas longitudes de onda y ver cuánto es la radiación recibida en cada uno de ese rango espectral. ¿Ya? Después están los piranómetros. Los piranómetros, que son estos de aquí, sirven para medir la radiación global desde la cúpula hacia arriba. ¿Ya? Aquí hay una cúpula de cristal. ¿Ya? De aquí hacia arriba miden, porque de aquí hacia abajo hay una estructura que no es, el sensor está aquí, está ahí. ¿Ese es como el sensor? Ahí está el sensor. Por tanto, todo lo que está de la cúpula hacia abajo no lo va a censar. O sea, el sensor está más expuesto que en el otro caso. ¿Ah? Este está mucho más expuesto. ¿Cuál es la idea? Que le lleguen los rayos desde todas las direcciones. Por eso indica que puede ser global. Claro. Le llegan los rayos de todas las direcciones. ¿Ya? Y tiene esas dos cúpulas para que el sensor, los rayos caigan, se produzca un cambio de inclinación y los rayos caigan lo más perpendicular al sensor. ¿Ya? Entonces voy a medir de aquí, si aquí está la cúpula, hacia arriba, todo lo que se recibe. ¿Ya? Ese es un piranómetro, ¿ya?, térmico, que tiene un sensor que realmente es una termocupla, ¿ya? Ubican las termocuplas, ¿ya? Y eso genera, ¿no es cierto?, una diferencia de voltaje, ¿ya? Después están estructuras que se le colocan al piranómetro para darle sombra. Si yo le coloco sombra a la cúpula, ¿ya?, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Ya? ¿Qué es lo que recibo? Si aquí está la cúpula y le coloco una sombra aquí, Radiación no. ¿qué radiación voy a recibir? Porque la redirecta, ¿qué es lo que hago por colocarle una sombra? Elimino la Difusa en este caso. justamente. Entonces, por eso que al colocarle una estructura al piranómetro, se mide la radiación difusa, porque se elimina la radiación directa. Y por ende, conectamos. Eso es cuando se coloca el piranómetro en forma horizontal. Pero resulta que si está puesto horizontal, cuando hay rayos que rebotan en la superficie, el medidor está acá arriba. Por lo tanto, si llega y rebota, no voy a recibir. Entonces hay algunos piranómetros que tienen dos sensores, uno arriba y uno abajo, para poder medir los dos efectos. ¿Sí? Y aquí vemos algunas instalaciones con piranómetros. Aquí, como pueden ver, está la estructura dándole sombra. Esta estructura tiene que ser una estructura móvil, que se mueva a lo largo del día para que esté permanentemente dándole sombra. Porque si no, en algún momento va a recibir la radiación directa y ya no tiene sentido. ¿Ya? Aquí tenemos los piranómetros en forma horizontal, ¿ya? Radiación global. El piranómetro está puesto aquí con esta estructura que le da sombra. Entonces, de esa manera sabemos cuánto es la radiación directa, la radiación global y la radiación difusa, y con eso podemos saber la diferencia que tenemos la radiación directa. ¿Ya? Y aquí no tenemos radiación reflejada, pero en este caso de aquí, al tenerlo inclinado,
Igual abarca la, sí, no, la reflectada. la reflejada en el suelo. Entonces ahí, cuando se empiezan a colocar, ¿qué es lo que se quiere? Es que se rebote y saber cuánto es lo que le llega. Es radiación reflejada. ¿Ya? Hay 3 clases de piranómetros, o de medidores en realidad, en general. Tenemos los medidores que se llaman los de segunda clase, los de primera clase y los de patrones secundarios. Aquí los más exactos son los de patrones secundarios, no los de primera clase, que uno tendería a pensar. ¿Ya? Los de patrones secundarios son los más exactos y abarcan mayor cantidad de espectro de radiación, son los más exactos además. Fíjense que tienen una respuesta de temperatura de menor sensibilidad, tienen una respuesta de proximidad, que lo vamos a ver en una imagen, menor, o sea que su alteración a la curva es menor, ya la resolución también más o menos 1 watt por metro cuadrado, o sea cuando hay una diferencia de más de 1 watt por metro cuadrado, ellos pueden medir, mientras que los de segunda clase necesitan casi 10 watts por metro cuadrado para poder hacer una diferencia, para que el medidor me indique un nuevo valor. ¿Ya? Además, el tiempo de respuesta ya es muchísimo menor, o sea, en reacciones mucho más rápidas se puede hacer mediciones cada 30 segundos y voy a tener una medición distinta. Pero en este tipo de medidores de segunda clase necesito más de 4 minutos porque si no voy a estar anclado en la misma medición. Entre una y otra necesitas mucho tiempo, ¿sí? Para cambiar. Así que, como pueden ver, es bastante la diferencia entre uno y otro, pero así también es bastante la diferencia en costo. ¿Ya? Son mucho más caros los medidores, los piranómetros de patrones secundarios. Miren la respuesta espectral, y esto es lo que les decía. En azul, el piranómetro de patrones secundarios, fíjense que parte de cerca de los 300 nanómetros, llega más o menos una respuesta más o menos pareja hasta los 2000 nanómetros, y de ahí empieza a bajar un poco hasta los 3000 y ahí cae. O sea, fíjense más o menos pareja la respuesta en todo el rango. Aquí está dibujado, ¿no es cierto? Está volteado más o menos el rango de radiación del Sol. ¿Ya? En cambio, el piranómetro de segunda clase, que es en base a celdas de silicio, actúa, miren el rango de sensibilidad, desde los 400 hasta los 1100, 1200. Por eso que les digo que el piranómetro de celdas, las celdas de silicio, su rango de medición abarca este rango nomás, y todo lo otro, o todo lo que acá, se pierde. Y aparte no es parejo, por lo tanto, como no es parejo, el instrumento tiene que hacer una estimación, porque cuando está midiendo este valor de aquí, tiene que llevarlo a la curva equivalente de 1. Por lo tanto, tiene que hacer una compensación, ¿no es cierto? Y yo cuando tengo un instrumento que tiene que hacer una compensación, ¿qué pasa con su exactitud? No va a tener una variación. Va a tener una variación, o sea, no va a ser tan preciso como este piranómetro de patrones secundarios, que es más o menos estable su respuesta. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los distintos instrumentos. ¿Ya? Aquí tenemos algunos piranómetros manuales también, que son respuestas, no son muy exactas en valor, pero sí te pueden dar una indicación más o menos. Claro, o sea, aquí tenemos una diferencia más o menos de 10 watts por metro cuadrado, ¿ya? Pero te da una indicación, entonces, que tú sepas que estás recibiendo 1000 o estás recibiendo 800, sí te va a indicar. ¿Estos serían como de segunda clase al final? Estos son de segunda clase, sí. Sí. Estos manuales son de segunda clase, no van a ser de patrones ¿Los secundarios. otros serían ya más industrializados, por así decirlo? No, los otros son estáticos. Son fijos. Los que estaban en la foto.
Sí. No, estos manuales son de segunda clase, son para valores. Yo había visto ese en la mano derecha, cuando Sí. instalaron los paneles solares en el entorno de una amiga. Sí, ahí lo instalan ahí. Son de esos, hay varios modelos. Nosotros tenemos este modelo. Ahí no sé qué tenía el fuego. Ah. Bueno, también está el pirgeómetro que mide la radiación de onda larga. En esta palabra onda larga estamos hablando de qué rango espectral. Si la onda es más larga, ultravioleta o infrarrojo. Infrarrojo. ¿Ya? Pirradiómetro y el hígrafo. Esto es interesante de comentar. El hígrafo indica el brillo solar. ¿Y cómo lo indica? Mediante una esfera de cristal. Fíjense que la idea de esta esfera de cristal es que provoca el efecto lupa y quema el papel que está acá abajo. Va quemando. Entonces, mientras haya sol, va a quemar la línea, el papel que está abajo. ¿Ya? Y si hay nubes, deja quemar. Entonces se puede, como está graduado este papel, y uno sabe cuántas de horas de sol hubo por ese efecto. Tendría que ser como que dibujando su propio plano, por así decirlo. O sea, un esquema. Va quemando, y si hay nubes, deja quemar, se va moviendo y sigue quemando en otro punto. Porque el sol se mueve a lo largo del día, no es que el sol se va, entonces va quemando distintos puntos. O sea, la cobertura que tiene por la orilla es el papel. El papel, justamente. Aquí abajo está el papel y ahí va quemando todo ese. Bueno, ¿cómo son las mediciones de estos instrumentos? El hígrafo, vimos recién, voy a sacar ese molesto. Ahí se ve. Aquí, ve, ahí está marcado, ¿no es cierto?, la línea de horas de sol. Así se vería el papel. ¿Ya? El medidor de radiación global tiene una forma de campana. ¿Sí? La mañana parte suavecito y llega al mediodía a un tope. ¿Ya? La radiación difusa es más o menos pareja, más o menos a lo largo del día, pero bajita. Es baja. ¿Sí? Esta es la radiación difusa. ¿Ya? Y la radiación directa tiene una forma más plana, más cuadrada. ¿Sí? No es tan. ¿Por qué no es cuadrada exacta? Porque cuando el sol está muy abajo, a pesar de que yo estoy apuntando en forma directa, estoy pasando por muchas atmósferas. Entonces la intensidad que me llega es muy baja. ¿Y la inclinación igual influye? Sí, a mayor, mientras más bajo, más atmósferas tengo que atravesar. Pero resulta que yo estoy pasando 1,5, son los 48 grados. A los 60 tengo recién 2. A los 70 tengo 3 atmósferas recién. Pero si me voy acercando cerca de los 90 tengo 8 o 10 veces. Entonces cuando estoy muy cerca de la horizontal, ya tengo muchos. Pero basta que yo me levante 10 grados o 12 grados para que yo tenga 3, 4. Y con eso ya inmediatamente ya tengo una subida, y de ahí en adelante es más o menos parejo. Y después en la tarde tengo el mismo fenómeno. ¿Sí? Entonces, generalmente los paneles fotovoltaicos de la empresa, tienden a usar seguidores solares para seguir este patrón. Porque a las empresas, ¿qué les interesa? ¿Que un patrón de ese tipo o un patrón de este tipo? Porque sea parejo, ¿no es cierto? Una consulta dentro de cuando, por lo general, burdamente se habla de los índices de radiación de tal hora, o sea, de las 12 del día hasta las 4 de la tarde, más o menos viene siendo como el periodo de mayor producción. ¿De mayor producción? Sí. Ah,
índice de mayor producción estaría entre esta hora y esta hora de acá. Entre las 4 de la tarde y por acá, en este caso, a las 8 de la mañana. No sé dónde están viendo esto que partió a las 5 de la mañana. En el norte. Ah, claro. Hoy es un algoritmo que para de 0 a 24, uno Sí. después lo ubica a su región. Sí. Bueno, pero aparte de medir, yo necesito registrar. Y para poder registrar se usan lo que se llaman los data loggers, que son simplemente unidades en las cuales van registrando, están equipados, fíjense, aquí tengo un instrumento, 2, 3, aquí tengo 8 instrumentos que puedo conectar, ¿no es cierto? ¿Y qué mide esos instrumentos? Habitualmente un valor X, un valor que uno tiene que darle significado. Puede ser radiación, puede ser temperatura, puede ser, ¿ya? Entonces, lo tengo que registrar, ¿por qué? Para poder guardarlo. ¿Cuánto se puede guardar? Hoy en día, por las unidades de almacenamiento son tan baratas que estos data loggers pueden almacenar días, meses, años incluso. Entonces uno no necesita ir a la estación a cada rato, basta ir cada 6 meses y uno baja la información. ¿Ya? Y hay distintos data loggers de distintos tamaños, algunos para uso bajo techo como estos, que son muy sensibles, que tienen una pantalla LED, son bonitos, y hay otros que son para la intemperie como estos, que los puedes dejar sin ningún problema afuera registrando toda la información. Vemos, ahí tienes por ejemplo un ejemplo. Ya aquí está la hora del día y un valor que representa los 4 horas por metro cuadrado. Pero en realidad el registrador indica el valor, ¿no? Uno le da significado, ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces te da la fecha, la hora y el valor. Y esto después yo lo tabulo y me da esa información. Ahora, yo, pues digamos al medidor, uno lo especifica para que mida cada determinado tiempo, pero lo que pasó entre medio de esos periodos de tiempo, uno es ciego de él. ¿Ya? Porque, por ejemplo, está medido para 5 minutos. Si entre esos 5 minutos yo medí que hay una radiación de 800 y en la segunda medición también marcó 800, pero resulta que durante 4 minutos hubo una nube que estuvo parada justo en el medidor, pero al minuto 5 salió la nube, yo no lo voy a registrar. O sea, yo soy ciego de lo que pase en esos 5 minutos. ¿Sí? ¿Sabes de esas caídas que tiene por una nube seguramente? Sí, una nube seguramente. Ahora, si esa nube era una nube chiquitita, pero justo se puso sobre el medidor en el momento que le tocaba medir, no hay que ser. O sea, uno es ciego, uno tiene que entender eso, estos son valores promedios que uno no puede hacer. Entonces, pero esto es irradiancia. ¿Cómo saco yo la radiación global? Era la integral, y la integral es La directa. no, la radiación global es la integral de la irradiancia. Sí. Y la integral de una curva es ¿Integral de una curva? sí, es el área bajo la curva. Entonces, la integral, el área bajo la curva es la radiación global. ¿Cómo la calculo? Bueno, tengo los 2 puntos, saco el promedio de los 2 puntos y tengo esta variación de tiempo. La altura promedio por el tiempo me da la radiación global. Y después voy sumando todos los triángulos. ¿Ya? Y sumo entonces el área bajo la curva es la radiación global y el punto en cuestión es la irradiancia. ¿Sí? Y creo que estamos en la hora, ¿no? ¿Qué hora es? 9:05. Me quedan 2 minutos más. Los nombres de los grupos. Eso sí. Ya, 5 minutos y termino. Estaciones de medición. Aquí tengo una estación de medición donde tengo varios instrumentos. Aquí hay varios piranómetros. ¿Por qué se ponen todos juntos? Porque la idea es poder calibrarlos. Porque la idea es que midan exactamente lo mismo todos. Ya uno lo revisa
porque después esos instrumentos se llevan a distintos lugares. Entonces yo necesito saber que lo que está midiendo uno sea lo mismo que el otro, para poder comparar las mediciones, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se colocan varios puntos para poder calibrar entre todos y que todos midan lo mismo. Tenemos, ¿qué hay otro? Aquí están, por ejemplo, otro sistema de sombra sobre uno. El de lupa está en la esquina, ¿no? El heliógrafo aquí, el de lupa también. Sí, está bien. Aquí tengo otro. ¿Esto es argentino? Aquí, Claro. claro, aquí hay de todo. Fíjense que aquí tengo anemómetro, aquí está la veleta, un piranómetro, medidor de humedad, piranómetro con sombra para medir la radiación difusa, medir la radiación inclinada, pireliógrafo para medir la radiación directa, ¿ya? ¿Y qué más? Esa es la Universidad de Malta. Ya, estaciones en Chile. Aquí tengo una estación, fíjense dónde están a veces las estaciones, por eso que uno tiene que tener data logger, porque si no, está cerca de algo, ¿no? Está en la nada, se está perdido, entonces uno necesita ir bajando la información. Pero fíjense que aquí tengo anemómetro, veleta, y aquí tengo un piranómetro horizontal. Esta es una estructura fija, y acá tengo con sombra, y esta estructura es la estructura completa la que se va moviendo, que tiene este movimiento con este brazo. ¿Ya? Y ahí hay dos para ver la radiación en ángulos distintos, y estos son de patrones secundarios. Perdón, este es el piranómetro patrones secundarios, y estos son de segunda clase. Ahora, ¿qué hace que ese movimiento? Hay un motorcito. ¿Pero se deja regulado periódicamente? Sí, tienes que regular el ángulo para poder seguir y darle sombra a eso. O sea, que bajo un mismo sensor le da la... Tiene dos formas en realidad. Tú puedes grabarlo en un pequeño PLC, ¿no es cierto? En la cual le da la posición de todo el año, o bien utilizas un sensor que busca el punto luminoso. ¿Ya? Tiene esos dos tipos. Entonces, como la radiación global recibida a lo largo del mundo, serán todos los lugares iguales. ¿Dónde tenemos mayor radiación? ¿En el Ecuador? Sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que en el Ecuador sería la mayor radiación? En los pueblos tienen... ¿Polo? Sí. Veamos dónde se recibe la mayor radiación en forma global. A medida que el color se acerca a violeta, tenemos mayor radiación. ¿Dónde tenemos la mayor radiación mundial? Chile. ¿En qué parte? Atacama. Al desierto de Atacama. África. ¿Dónde más hay otra radiación similar? Sahara. En Sahara. Sí, ¿Y qué es lo que hay? Desierto. Aquí, Australia, ¿qué es lo que hay aquí? Puro. Y aquí también tenemos desierto. Ya aquí también donde aumenta, ¿qué es lo que hay entre Estados Unidos y México? Las Vegas. Ya, ahí y Las Vegas, ¿qué es lo que hay? El casino. Ya. ¿Quién dijo Ecuador? Fíjense qué pasa en el Ecuador. ¿Qué pasó ayer? ¿Hay disipación? Pero ¿por qué? ¿Qué se produce en el Ecuador? Humedad. Humedad. ¿Y qué provoca la humedad? Absorbe la radiación. ¿Ya? Absorbe la radiación. ¿Ya? Hasta ahí. Ya, chiquillos. Sí. Vamos a ver. Ya, Francisco. Hasta aquí llegamos por hoy día.